Imagina esto. Cada vez que le das un solo clic en tu teléfono o computadora, aunque parezca un gesto insignificante, estás liberando una pequeña cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Sí, tal como lo escuchas. Ese movimiento tan simple, repetido millones de veces al día por miles de millones de personas, está alimentando al cambio climático de una manera silenciosa pero poderosa. De hecho, la huella ambiental de nuestra actividad digital ya rivaliza e incluso supera en ciertos aspectos a la de toda la industria aérea mundial. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de cada búsqueda, cada video que reproduces y cada foto que subes a la nube. Hace apenas unas semanas, Andrés, un contador de 42 años que vive en una ciudad similar a la tuya, terminaba su jornada laboral agotado. Llegaba a casa, se quitaba los zapatos, se acomodaba en el sofá y tomaba el celular. En menos de 40 minutos había revisado noticias, visto varios videos cortos de humor, revisado fotos de sus sobrinos, respondido mensajes y hasta hecho una compra rápida en línea. Cientos de clics dados sin pensarlo ni un segundo. Lo que Andrés ignoraba por completo es que mientras él se relajaba, enormes centros de servicio al otro lado del mundo trabajaban sin descanso, devorando cantidades impresionantes de electricidad como si fueran pequeñas ciudades enteras encendidas las 24 horas. Esa misma noche, en una región rural a cientos de kilómetros de distancia, una familia enfrentaba dificultades para conseguir agua potable porque los ríos cercanos bajaban cada vez más por efectos del calentamiento global. Andrés nunca conectó esos dos mundos. Para él, lo digital era algo limpio, liviano, casi mágico. Como le pasa a la mayoría de nosotros, creemos que navegar por internet no deja huella porque no vemos humo saliendo de la pantalla ni bolsas de basura acumulándose en la esquina. Pero la realidad es muy diferente y mucho más compleja. Detrás de una pantalla brillante hay infraestructuras gigantescas, centros de datos que requieren tanta energía como países completos, cables submarinos que atraviesan océanos enteros transportando información a velocidades increíbles y sistemas de enfriamiento que consumen agua potable a escalas que sorprenden. Cada clic, cada segundo de video en alta definición, cada archivo guardado en la nube tiene un costo oculto que estamos pagando entre nosotros. Hola, soy Laura. Trabajo acompañando a personas comunes como usted que quieren entender la tecnología sin sentirse abrumadas ni perdidas en términos complicados. Yo también estuve durante mucho tiempo en ese mismo lugar, usando el celular y la computadora todo el día, disfrutando de las comodidades sin cuestionarme casi nada, hasta que empecé a investigar más a fondo y me di cuenta del peso real que nuestra vida conectada tiene sobre el planeta y en una última instancia sobre nuestro propio futuro. Por eso hoy quiero conversar con usted de manera honesta, cercana y práctica sobre la sostenibilidad digital. Empecemos por entender lo básico de una forma muy sencilla. Cuando usted toca un enlace o abre una aplicación, esa solicitud viaja a través de redes complejas hasta llegar a un servidor poderoso. Esa máquina procesa la información, busca lo que pidió, lo envía de vuelta y todo ese proceso consume electricidad. Si esa energía proviene de fuentes como el carbón o el gas, se genera dióxido de carbono. Una sola búsqueda en internet puede generar aproximadamente la misma huella de carbono que hervir agua para preparar una taza de té. Suena increíble, ¿verdad? Ahora imagine esa acción repetida miles de millones de veces cada día en todo el mundo. Los grandes centros de datos, esos almacenes llenos de miles de computadoras, ya representan entre el 2 y 3% del consumo eléctrico global. Y las proyecciones indican que esa cifra podría subir hasta un 8% para el año 2030. Es equivalente a estar construyendo nuevas metrópolis energéticas solo para almacenar nuestras fotos, correos y videos. Además del consumo de energía está el tema del agua. Esos servidores se calientan muchísimo y necesitan sistemas de refrigeración constantes que en algunas zonas consumen millones de litros de agua al día, la misma cantidad que podría abastecer a comunidades enteras durante semanas. Y no termina ahí. Cuando los equipos tecnológicos se vuelven obsoletos, generan cantidades enormes de basura electrónica. Muchos de esos aparatos terminan en vertederos donde liberan metales pesados que contaminan el suelo y el agua subterránea. La fabricación de un solo teléfono inteligente requiere minerales extraídos en condiciones que a menudo dañan ecosistemas y afectan a las comunidades locales. Luego cambiamos el dispositivo cada 2 años y el ciclo continúa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué sentimos esa necesidad constante de actualizar? La industria del hardware está diseñada para avanzar rápido, pero ese ritmo tiene consecuencias ambientales importantes. Ahora viene la parte que realmente importa. ¿Qué podemos hacer
usted y yo de manera realista para reducir este impacto sin renunciar a las ventajas que la tecnología nos ofrece? Porque nadie quiere volver a vivir sin facilidades que hoy tenemos. La buena noticia es que cambios pequeños, cuando los adoptamos muchas personas, generan un efecto multiplicador enorme. Empecemos por el streaming. ¿De verdad necesita ver todas las series y videos en la máxima calidad todo el tiempo? Bajar la resolución o activar el modo ahorro de datos puede reducir considerablemente el consumo de energía y el uso de su plan de internet. Muchas plataformas ya ofrecen estas opciones de forma muy accesible. Otro hábito poderoso es limpiar regularmente su correo electrónico y su almacenamiento en la nube. Cada mensaje que guarda, especialmente aquellos con fotos o documentos pesados, ocupa espacio en servidores que deben mantenerse encendidos constantemente. Dedique 10 minutos una vez al mes o a borrar lo innecesario. Use las herramientas automáticas para vaciar spam y suscripciones antiguas. Parece un detalle menor, pero millones de correos sin leer consumen una cantidad sorprendente de recursos. Alargue la vida útil de sus dispositivos. En lugar de reemplazar su celular apenas aparece un modelo nuevo, cuídelo bien. Use protectores, actualice el software y aproveche sus funciones al máximo. Cuando realmente necesite cambiarlo, busque opciones reacondicionadas de buena calidad o lleve el antiguo a un punto de reciclaje certificado. Apague lo que no esté usando, desactive el Wi-Fi, el Bluetooth y las aplicaciones que corren en segundo plano cuando no las necesita. Estos pequeños gestos reducen el consumo de batería y por consecuencia la carga general en los sistemas. Organice sus archivos y carpetas para no tener que buscar información repetitivamente. Elija conscientemente las empresas que apoya. Cada vez más compañías están invirtiendo en energía renovable para alimentar sus centros de datos, fabricados con materiales reciclados y ofreciendo programas de reparación y devolución. Adopte las 3 R's también en lo digital. Reducir la cantidad de contenido que genera y almacena sin necesidad. Reutilizar archivos y carpetas en lugar de crear duplicados. Y reciclar correctamente cuando algo ya cumplió su ciclo. Tome menos fotos impulsivas, guarde solo lo verdaderamente valioso y piense 2 veces antes de subir todo a la nube. ¿Esto significa que debemos sentir culpa cada vez que usamos internet? En absoluto. El propósito no es vivir con ansiedad, sino ganar conciencia y empoderamiento. La tecnología es una herramienta extraordinaria que nos permite conectarnos con seres queridos, aprender cosas nuevas, trabajar de forma más eficiente y entretenernos. El desafío está en usarla de manera más inteligente y responsable. Piense en su rutina diaria, cuando hace compras en línea. Prefiera vendedores locales o cercanos para reducir el transporte adicional. En el trabajo o estudio desde casa, organice sus documentos para encontrarlo rápido. Estos hábitos no solo ayudan al planeta, también le dan mayor control sobre su tiempo y su bienestar. Es inspirador ver cómo las nuevas generaciones ya crecen con esta conciencia ambiental integrada. Jóvenes que exigen transparencia a las empresas y que comparten consejos entre ellos. Eso nos llena de esperanza. Sin embargo, el cambio verdadero comienza en cada hogar, en cada oficina y en cada comunidad cuando personas como usted deciden actuar. Visualice un futuro donde cada clic sea más consciente, donde disfrutemos de la tecnología sabiendo que estamos contribuyendo a proteger el planeta en lugar de dañarlo. Ese futuro no es una utopía lejana. Está construyéndose día a día con decisiones pequeñas pero constantes. Si este video le ha resultado útil y quiere seguir recibiendo consejos prácticos, fáciles de aplicar y explicados sin complicaciones, le invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderá los próximos contenidos donde seguiremos explorando temas que mejoren su día a día. Ahora, cuénteme en los comentarios cuál fue el dato que más le sorprendió hoy. ¿Qué hábito digital piensa cambiar primero? Me encantará leer sus respuestas y conversar con usted. Si desea llevar esto a otro nivel, ya sea para su casa, su familia o para su pequeño negocio, puede consultar con nuestros expertos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Cuídese mucho, nos vemos en el próximo video.